Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque, prepárense, tenemos un chismecito jugosísimo. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa con esas estrellas que brillaron con fuerza en la pantalla y luego, de repente, desaparecen? ¿O qué ocurre cuando dos grandes talentos, que alguna vez fueron inseparables, se distancian? Pues hoy vamos a indagar en todo eso, y lo haremos a través de una historia fascinante protagonizada por una figura que por sí sola, ya es digna de admiración, la talentosísima Vige Onal. Como ya habrán adivinado por el título, hoy hablaremos de un reencuentro épico, un momento que muchos fans llevábamos años esperando. Pero no un reencuentro cualquiera, no. Este es un reencuentro que involucra a leyendas, a figuras icónicas que marcaron una época y que por razones que exploraremos, dejaron de coincidir en el camino. Y la mente maestra detrás de todo esto, la persona que logró lo impensable, es nada más y nada menos que Vige Onal. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo, las noticias sobre sus actores favoritos y los análisis profundos de las series y películas que nos apasionan, por favor, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. Vige Onal, para aquellos que no estén familiarizados, es una actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con su talento, carisma y belleza. La hemos visto en un sinnúmero de series y películas, interpretando personajes memorables que nos han hecho reír, llorar y hasta enojarnos. Pero más allá de su faceta como actriz, Vige es conocida por ser una persona muy querida en la industria, una figura que irradia positividad y que tiene una habilidad especial para conectar con la gente. Esa sonrisa suya es contagiosa. Y su amabilidad, un bálsamo en un mundo a veces tan competitivo. Y es precisamente esa habilidad, esa capacidad de unir a las personas, lo que la llevó a embarcarse en esta misión casi imposible, reunir a dos leyendas que por mucho tiempo parecían destinadas a mantenerse separadas. ¿De quiénes estamos hablando? Prepárense. Nos referimos a Aisea Hatun Onal y Kenan Doğulu. Sí, lo sé. Impactante. El temblor de tierra del chismecito. Aisea Hatun Onal, la reina de la música pop turca, una voz inconfundible que ha puesto a bailar a generaciones enteras. Piensen en sus hits, himnos de fiesta. Sus canciones han sido la banda sonora de nuestras vidas, de bodas, cumpleaños, y hasta para esos momentos de bajón en los que necesitamos un empujoncito. Y Kenan Doğulu, el cantautor, productor y arreglista que ha revolucionado la música turca con su estilo único y sus letras profundas. Él es el poeta musical, el que te toca el alma con cada nota, el que te hace reflexionar sobre la vida y el amor. Ambos figuras gigantescas en la industria del entretenimiento, ambos con carreras sólidas y admiradas, pero ambos distanciados. Y durante años, los rumores sobre la relación entre Aisea y Kenan fueron tema recurrente en la prensa rosa. Era el pan de cada día de los tabloides. Se especulaba sobre un romance apasionado, una colaboración artística prometedora e incluso, se llegó a hablar de planes de boda. Imaginen la portada de la revista. Los fans estaban enloquecidos con la idea de verlos juntos, no solo en el escenario, sino también en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, las cosas no salieron como se esperaban y, de un día para otro, la cercanía entre ambos desapareció. ¡Puf! Como por arte de magia, el cuento de hadas se desvaneció. Los motivos de su distanciamiento, como es de esperar, se mantuvieron en secreto. El hermetismo fue absoluto. Nadie supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Algunos decían que se debió a diferencias creativas, que chocaron sus egos artísticos. Otros apuntaban a problemas personales, a incompatibilidades irreconciliables. E incluso hubo quienes aseguraron que terceras personas influyeron en su separación, que alguien metió cizaña y envenenó la relación. Lo cierto es que durante mucho tiempo, Aisea y Kenan evitaron coincidir en eventos públicos y sus nombres rara vez se mencionaban juntos. Era como si fueran de planetas diferentes. Pero, aquí es donde entra en escena Vige Onal. Nuestra heroína del día. Consciente de la importancia que ambos artistas tienen para la cultura turca y seguramente, motivada por un sincero deseo de reconciliación, Vige decidió tomar cartas en el asunto y orquestar un reencuentro que para muchos, era simplemente un sueño.
Una misión digna de James Bond. ¿Cómo lo hizo? Pues, ahí radica la genialidad de Vige. En lugar de forzar la situación o de intentar mediar directamente entre Aisha y Kenan, que hubiera sido un campo minado, optó por una estrategia mucho más sutil y efectiva. Una jugada maestra digna de un estratega militar. Organizó una cena íntima en su casa, invitando a un grupo selecto de amigos cercanos, entre los que por supuesto se encontraban Aisha y Kenan. Un cónclave secreto. La idea era crear un ambiente relajado y distendido, un espacio donde ambos artistas pudieran sentirse cómodos y seguros. Un refugio neutral donde pudieran bajar la guardia. Vige se encargó de cuidar cada detalle, desde la decoración hasta la música, creando una atmósfera mágica que invitaba a la conversación y a la conexión. La anfitriona perfecta. Se rumorea que contrató a un florista famoso para llenar la casa de arreglos espectaculares y que el menú fue diseñado por un chef de renombre. Todo para crear la atmósfera ideal. Según cuentan los asistentes a la cena, la noche fue simplemente inolvidable. Un evento para recordar. Al principio, la tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Aisha y Kenan se saludaron con una cierta formalidad, evitando el contacto visual y manteniendo una distancia prudente. Como dos extraños que se cruzan en la calle. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la magia de Vige empezó a hacer efecto. Su plan estaba funcionando. La conversación fluyó de manera natural, impulsada por las risas, los recuerdos compartidos y la buena compañía. Los chistes, las anécdotas, las confidencias. La atmósfera se fue relajando poco a poco. Aisha y Kenan poco a poco fueron bajando la guardia y empezaron a recordar anécdotas de sus inicios en la industria, de sus colaboraciones pasadas y de los momentos que compartieron juntos. Reviviendo viejos tiempos. Recordaron sus primeros conciertos, los premios que ganaron juntos, las giras interminables. Se dice que Kenan incluso tomó la guitarra y, a petición de los presentes, interpretó algunas de sus canciones más emblemáticas. Un mini concierto privado. Los asistentes estaban embelesados con su talento. Aisha, por su parte, no dudó en acompañarlo con su voz, creando un dueto improvisado que emocionó a todos los presentes. Un momento mágico. En ese momento, según relatan los testigos, la magia invadió el ambiente. El aire se cargó de emoción. Aisha y Kenan, después de años de silencio y distanciamiento, volvieron a conectar a través de la música, a través de ese lenguaje universal que los unió desde el principio. La música como puente de reconciliación. La cena terminó tarde con abrazos sinceros y promesas de mantenerse en contacto. No sabemos si este reencuentro marcará el inicio de una nueva etapa en la relación entre Aisha y Kenan, o si simplemente quedará como un recuerdo bonito. Si retomarán su amistad, si colaborarán en un nuevo proyecto musical, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Vige Onal logró lo impensable, unir a dos leyendas que por mucho tiempo parecían destinadas a permanecer separadas. Un milagro de la amistad. Y es que Vige, además de ser una actriz talentosísima, es una persona con un corazón enorme y una visión clara de lo que realmente importa, la conexión humana, el perdón y la reconciliación. Su gesto, su iniciativa, nos recuerda que nunca es tarde para sanar heridas y para dar una segunda oportunidad a las relaciones que valoramos. Una lección de vida. Esta historia nos deja una valiosa lección, el poder de la empatía, la importancia de tender puentes y la magia que puede surgir cuando dos personas deciden dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Y por supuesto nos confirma el talento y la calidad humana de Vige Onal, una figura que sigue sorprendiéndonos con su profesionalismo, su carisma y su capacidad para inspirar. Un ejemplo a seguir. Además de lo relatado, fuentes cercanas a Vige comentan que ella siempre ha sido una gran admiradora de ambos artistas y que sentía una profunda tristeza al verlos distanciados. Para ella era incomprensible que dos personas tan talentosas y que alguna vez fueron tan cercanas, se hubieran alejado de esa manera. Fue ese sentimiento de admiración y cariño lo que la motivó a tomar la iniciativa y a hacer todo lo posible para lograr este reencuentro. También se ha sabido que Vige pasó varias semanas planeando la cena, pensando en cada detalle y buscando la manera de crear el ambiente perfecto para que Aisha y Kenan se sintieran cómodos. Consultó con amigos en común, investigó sus gustos y preferencias, y se aseguró de que la noche fuera un éxito. Una planificación digna de un evento de estado. Este gesto de Vige Onal ha sido ampliamente aplaudido en las redes sociales.
Fans de Aisee y Kenan han expresado su gratitud hacia la actriz por haber logrado lo que parecía imposible. Muchos han comentado que este reencuentro les ha devuelto la esperanza de verlos colaborar juntos en un futuro. La esperanza es lo último que se pierde. Además, algunos medios de comunicación han destacado la importancia de este evento como un símbolo de reconciliación y de superación de diferencias. En un mundo cada vez más polarizado, la historia de Bige Onal, Aisseatu Onal y Kenan Doğulu nos recuerda que siempre es posible encontrar puntos en común y construir puentes de entendimiento. ¿Y bien, qué les pareció esta historia? Impresionante, ¿verdad? Sin duda, un reencuentro que quedará grabado en la memoria de todos los fans de Aisseatu Onal y Kenan Doğulu, y que nos demuestra el poder de la amistad y la reconciliación. Un final feliz digno de Hollywood. En resumen, hoy hemos hablado de un reencuentro épico protagonizado por dos leyendas de la música turca, Aisseatu Onal y Kenan Doğulu, y orquestado por la talentosísima Bige Onal. Hemos explorado los motivos de su distanciamiento, la estrategia de Bige para reunirlos y el impacto que este encuentro tuvo en la industria del entretenimiento. Una historia inspiradora que nos recuerda la importancia de la conexión humana y el poder del perdón. Una historia para el recuerdo. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora me encantaría leer sus opiniones y comentarios. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Creen que Aisee y Kenan volverán a trabajar juntos? ¿Qué otros reencuentros épicos les gustaría ver? ¿Qué opinan del gesto de Bige Onal? Déjenme sus comentarios abajo y los estaré leyendo todos. Quiero saber qué piensan. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan el próximo chismecito. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Besos y abrazos para todos.